mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímelo, Dios, como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, oh príncipe de las milicias celestiales, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas vagan por el mundo. Amén. San Miguel Arcángel, con tu luz, ilumínanos. San Miguel Arcángel, con tus alas, protégenos. San Miguel Arcángel, con tu espada, defiéndenos. Amén. Te pedimos, San Miguel Arcángel y Santo Ángel de nuestras guardas, que nos protejas, nos defiendas en medio de esta charla que vamos a tener. Danos la gracia de dar un buen combate en nuestra fe, de, como dice San Pablo, haber dado el combate, la carrera, haberla corrido, haber dado de nuestra parte lo que está en nuestras manos para salvar muchas almas y defender a nuestra fe. Que cumplamos eso que es petición de la palabra de Dios, donde dice San Pedro, que estemos siempre dispuestos a dar razón de nuestra esperanza. Te pido, Santísima Virgen María, que unjas esta charla que vamos a tener, que nos des la gracia de ser apóstoles y mensajeros y embajadores de la verdad en estos tiempos tan difíciles en los que nos ha tocado disipar las dudas en este mundo y defender la verdad con nuestras propias vidas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, para empezar quisiera arrancar con esto que vamos a hablar hoy, comentándoles un poquito acerca de cómo va a ser esta victoria final de la Iglesia y cómo nosotros vamos a participar de esta victoria de la Iglesia para que entendamos la guerra en la que estamos. Entonces, dice el Apocalipsis, el libro Apocalipsis 21:4, habla de un cielo nuevo y una tierra nueva en 21:1, y en 21:4 dice que no habrá ya ni muerte, ni llantos, ni gritos, ni fatigas, porque el mundo viejo ya habrá pasado. Entonces, a raíz de eso, esto está conectado con algo que dice también el libro del profeta Isaías, que a mí me parece muy bueno y muy valioso, porque dice que los niños podrán vivir plenamente y no morirán temprano, y los ancianos podrán tener una buena muerte, dice cuando habla de un cielo nuevo y una tierra nueva. En ese cielo nuevo y esa tierra nueva, es como una promesa de algo que se va a llegar. Y es algo que el Apocalipsis nos está promoviendo, nos está prometiendo de manera literal. Y lo interesante de esto es que esto es lo que va a preparar la venida de nuestro Señor. Es decir, es algo que vamos a ver antes de que nuestro Señor venga. Y al realizar esto, al nosotros darnos cuenta de esta realidad, tenemos que ver lo que dice, por ejemplo, el catecismo. El catecismo de la Iglesia dice que va a haber una victoria final de la Iglesia, y esa victoria final no va a ser tanto una victoria creciente de la Iglesia, sino que va a ser más bien una venida de nuestro Señor como justo juez que va a venir a juzgar este mundo. Porque esto es importante, porque digamos, la victoria no está tanto en manos de nosotros, sino en manos de Dios, en manos de nuestro Señor, que viene a juzgar este mundo y a darle justicia. A raíz de eso, nosotros tenemos que saber que lo que nosotros hacemos es participar de esa victoria de nuestro Señor. Lo decíamos en el sermón, perdón, en el pregón, no es pregón, es en esta lectura que se está haciendo en la Santa Misa antes del Evangelio, que es de la resurrección, donde decimos, concede a tus fieles, dice, justo Rey, apiádate de la miseria de tus fieles y concédeles parte de tu victoria santa. Nuestro Señor nos permite a nosotros participar de su victoria santa por medio de su victoria. La victoria de Él es pues su victoria sobre la muerte, que fue su resurrección. Por eso dice el Apocalipsis que no habrá ya muerte. Y por eso decimos nosotros que como decimos, dice San Pablo en primera de Corintios 15:54, dice, ¿dónde está muerte tu victoria? Porque nuestro Señor ha vencido a la muerte y nosotros participamos de esa victoria. Es decir, a nosotros nos toca participar de la guerra en la que está el Señor y que solamente Él la va a librar, sin creer que esa guerra la vamos a ganar nosotros por nuestras fuerzas, sino que la vamos a ganar por una gracia que es de Dios
pero se nos llama a participar. La Santísima Virgen le dijo a San Juan Diego, cuando se le aparece, le dice, haz lo que está de tu parte. Eso es muy importante porque lo que está diciendo ahí es que ella perfectamente se le pudo haber aparecido al obispo Zumárraga por su propia cuenta y decirle lo que ella quería y ya está, y ganar la victoria. Pero ella quería que San Juan Diego participara de la victoria de Dios. ¿Y cómo hace eso? Diciéndole que hiciera algo que estaba en parte de ella. Esto es el mensaje que nosotros tenemos que tener cuando Dios nos llama a combatir y a defender nuestra fe, a ser apologistas, a ser como el Espíritu Santo, que es paráclito, es defensor, abogados de nuestra fe. Se nos llama porque Dios quiere que participemos de su victoria santa y Él quiere mostrarnos cuánto nos ama a través de llamarnos a nosotros a ser defensores de la fe. Por todo esto nosotros estamos llamados a formarnos, a tener argumentos que sean potentes, a dar razón firme de nuestra fe. Un poco como lo que decía la primera lectura ayer de los apóstoles, que daban testimonio de la resurrección con valor, con valor. Es tener valor, valentía para dar testimonio de la resurrección, y para eso necesitamos la gracia del Espíritu Santo que haga temblar el lugar donde estemos, y no nuestro corazón, que debe estar firme, como está firme el trono de nuestro Señor, que lo leíamos también en el Salmo 92 ayer. Ese trono está firme y ese trono debe estar sobre nosotros. Nosotros tenemos que defender el trono de Dios, de Cristo Rey. Ese Salmo 92 dice algo muy hermoso: el Señor reina vestido de majestad. ¿Qué significa eso? El Señor debe reinar en todas las almas, en nuestros corazones primero, como decía el Padre Pío, que todos los días él decía siempre: larga vida Cristo, oh Rey, en mi corazón. Eso tenemos que decirlo nosotros, y tenemos que defender el reinado de Cristo en todos los lugares. En estos momentos hay una realidad, y es que Dios nos ha querido colocar como en una especie de acuartelamiento. Nos ha llevado a nuestras casas para que nosotros valoremos lo que significa estar en nuestras casas. En estos momentos Dios nos está mostrando que hay un ataque que es de ese dragón rojo. Si ustedes leen los libros de, lo que le dice la Virgen al Padre Gobi, dice que el dragón rojo es este comunismo, que especialmente, como dice, por ejemplo, Juan Pablo II, si ustedes leen el Evangelium Vitae, San Juan Pablo II del Evangelium Vitae, del numeral 104, dice que ese dragón rojo del comunismo tiene un ataque directo hacia la mujer, que es la Santísima Virgen María, y hacia su hijo, al que ella está engendrando. Eso es clarísimo en el Apocalipsis, en el libro del Apocalipsis 12:1. Entonces es tremendo, porque esta mujer, que es señal del cielo, que está vestida de sol, el dragón rojo va a atacarla, pero quiere atacar a su hijo. Y esto es tremendo porque San Juan Pablo II nos está diciendo con eso: es el dragón rojo que quiere atacar directamente el lugar más preciado que nosotros tenemos, que es el de la vida, es de la vida que están haciendo. Nosotros tenemos que saber que el comunismo, en estos momentos, el comunismo siempre ha tenido un plan especial. ¿Y cuál es ese? El de invadir las casas de las personas, quitarle a las personas su última trinchera. La última trinchera que nosotros tenemos es nuestra familia, nuestra casa. El comunismo dice: los hijos no son de los papás, son del Estado. Y uno lo ve, por ejemplo, hoy yo estaba viendo cómo una profesora de Harvard está haciendo un congreso en Harvard. Ella misma está organizando y está haciendo lobby para que los gobiernos de allá prohíban esto que se conoce como el homeschooling. El homeschooling es la escuela de los papás en casa. Muchos papás deciden educar a sus hijos en sus casas. Y con esto, esta profesora dice que es peligroso que esto suceda, que los papás eduquen a sus hijos en sus casas, y que con una premisa que no dice que ella es que sea del comunismo, pero sabemos que lo es porque lo dicen todos los comunistas, que los hijos no son de los papás, sino que son del Estado. Si ustedes se leen el manifiesto comunista, en el capítulo 2 dice que con cinismo ellos dicen que su propósito es abolir la familia. Cuando uno ve todo esto, aquí hay una realidad, y es que cada vez se quiere invadir las casas, invadir las casas, invadir las casas. Yo creo que esto que nos está pasando es una forma en la que Dios quiere atrincherarnos y mostrarnos que nuestra casa nosotros tenemos que defenderla. Pienso especialmente en esos ataques que hay contra la familia, pero pienso en uno, es del que yo quisiera especialmente hablarles, y es el que está sucediendo hoy. Nosotros tenemos que estar muy, muy, muy atentos a lo que está sucediendo en nuestra actualidad para saber defendernos. Hoy está pasando un problema enorme, que es hay un ataque directo de ese dragón rojo, creería yo, que es el de el aborto en casa. Miren cómo es aborto en casa. Están pretendiendo invadir las casas, invadir el lugar más privado de todos,
para, entrando en el atacar el lugar más preciado de todos, que es el de la vida. Hay una señora feminista, escritora famosa hace mucho tiempo, que se llamó Kate Millett, que ella decía que lo personal es político. Y con eso ella decía que todo lo político, es decir, lo público, las esferas políticas podían invadir los espacios privados. Era una justificación más o menos de la invasión en los espacios privados. Los católicos tenemos que armarnos de argumentos para defender nuestros espacios privados. Quiero decirles que seguramente ustedes ya han escuchado, salió un video de El Espectador, un video que promueve El Espectador haciéndole propaganda al aborto en casa, que es haciéndole propaganda a una entidad que se llama Oriéntame. Entonces una joven que parece ser que tiene como su propio canal de YouTube, es como una especie de youtuber que se llama Las Igualadas, y en ese canal empezó a hablar de las bellezas de abortar en casa y que lógicamente ella decía que se deben utilizar unos mecanismos, ella decía que era telemedicina y que se tenía que utilizar un medicamento que se conoce como misoprostol. Ese medicamento misoprostol tiene una cantidad enorme de contraindicaciones bastante fuertes, bastante peligrosas, especialmente el sangrado, y bueno, una cantidad que ahorita ya se las voy a leer. Pero lo tremendo de todo esto es veamos cómo quieren invadir las casas y quieren invadir las esferas privadas de todos, y ellos están haciendo esto de manera responsable. Esta mujer, al grabarse todo esto, omite todos los efectos secundarios gravísimos que tiene este misoprostol y digamos que se limita a simplemente decir que no es un Alka-Seltzer, que obviamente va a tener un poquito de dificultades la mujer, no es lo mismo que tomarse un Alka-Seltzer, pero que no hay ningún problema, que es completamente seguro. Esto es un acto de irresponsabilidad, como mínimo. Sabemos que es un aborto y por tanto está eliminando una vida humana inocente. Y miren que hay un ataque directo contra la vida que van a hacer, clarísimo. Pero además de esto, es una irresponsabilidad porque está dejando a las mujeres en la soledad de sus casas con un medicamento altamente peligroso y sin ninguna ayuda y sin ninguna atención. Esto es muy delicado y muy peligroso y esto está sucediendo. Por esta razón, yo creo que es muy grave y nosotros tenemos que empezar a manifestarnos. Yo quisiera, antes de explicarles qué vamos a hacer nosotros, aprovechar este espacio para hacer un llamado a la acción, mostrarles un poquito lo que hay de literatura científica y médica que nos habla de lo grave que es este tema, este uso de misoprostol. Quiero leerles algunos párrafos que encontré que me parecieron tremendos. Especialmente empecemos por esto. Dice un estudio, que se los podemos pasar después, un estudio sobre el misoprostol como abortivo en España. Eso está en la revista indexada Cielo. Dice este estudio que son innumerables las referencias sobre complicaciones severas en el caso de un uso inadecuado de esta sustancia, el misoprostol, en el medio extrahospitalario. Les explico qué es esto, se lo repito. Son innumerables las referencias, los datos científicos sobre complicaciones severas en el caso de un uso inadecuado de esta sustancia en el medio extrahospitalario, es decir, en casa. Dice que hay muchas referencias, innumerables y referencias sobre las complicaciones severas del uso inadecuado de esta sustancia en el medio extrahospitalario. Por eso es una irresponsabilidad tremenda lo que está haciendo esta gente del Espectador, porque esta gente está diciendo de frente, bien pueda, use estas pastillas, documentese, medíquese usted sola, y están dejando al arbitrio de las personas que usen este medicamento y que se puedan hacer un daño tremendo, como lo está diciendo aquí este estudio, así como lo dictan también muchísimos otros estudios que hablan, por ejemplo, de cosas bastante graves, de consecuencias bastante graves en la mujer, como por ejemplo diferentes formas de hipercontractilidad uterina, taquisistolia, definida como la presencia de al menos 6 contracciones en 10 minutos, en 2 periodos sucesivos de 10 minutos, hipertonía, definida como una contracción de 2 o más minutos de duración, síndrome de hiperestimulación, que es definido como taquisistolia, con la presencia de alteraciones en la frecuencia cardíaca fetal. Dice eso. Además, les voy a leer algunas otras cosas que me parecen que les pueden servir muchísimo sobre lo que está sucediendo y sobre el daño tan grande que tiene el misoprostol. Dice, efectos secundarios adversos que son clínicamente significativos con el uso de misoprostol son de tipo hematológico, endocrino, bioquímico, inmunológico, respiratorio, oftalmológico, plaquetario, cardiovascular.
donde la presencia de diarrea se presenta como la principal reacción secundaria advertida de manera constante con este fármaco, aunque debe reconocerse que por lo general es limitado. La presencia de náuseas y de episodios de mesisis puede observarse. Todo esto lo dicen documentos bastante, pues documentos, digamos, como de investigación. Dicen que hay más de un 10% de enfermedades gastrointestinales como la diarrea, dolor abdominal, constipación, dispepsia, flatulencias, náuseas, vómito, etcétera. Hay también un grave porcentaje de problemas en el sistema nervioso central, especialmente altos dolores de cabeza. Todas estas cosas suceden en una mujer, especialmente dicen que lo más común que se encuentran siempre son los sangrados, que son mucho más fuertes que una menstruación regular y que son sangrados que evidentemente pueden dejar en muchas consecuencias en las mujeres. Suele ser más intenso que el de una menstruación regular. Muchas veces se ha reconocido que en las mujeres, por ejemplo, a raíz de estos sangrados, les han tenido que hacer transfusión de sangre, muchas de esas se han desangrado, en fin. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque nosotros tenemos que empezar a tomar acciones frente a esto. Nosotros acabamos de sacar un video, seguramente ustedes ya les debe estar llegando, estamos en estos momentos haciendo una campaña en redes, en Twitter, con el hashtag, el numeral, ciérrenlos ya, ciérrenlos ya. Yo invito a los que nos estén escuchando por esto a que tomemos iniciativas, acciones para que acabemos eso. Y una iniciativa rápida que podemos hacer es empezar a escribirle a nuestros alcaldes y gobernadores. En los Estados Unidos, más de 30.000 médicos llevaron cartas firmadas al gobierno pidiéndoles que cerraran los centros de aborto, considerando que no eran actividades esenciales en estos tiempos de pandemia y además de eso es innecesario y ponen en riesgo a muchas personas el hecho de que vayan a hacer actividades que son no esenciales en medio de estas cuarentenas. La realidad es que estas organizaciones como Profamilia y Oriéntame han dicho que no van a atender casos de urgencias, que no van a atender casos de emergencias, no van a hacer atenciones tampoco en ginecobstetricia, etcétera, pero sí van a seguir haciendo abortos, lo cual deja en claro que lo que estos tipos tienen es un negocio espantoso y que no quieren dejar pasar. Ante todo esto, nosotros tenemos que hacernos valer. Yo los invito a ustedes a que busquen en Twitter la cuenta de sus alcaldes y sus gobernadores. Ojalá si ustedes colocan alcaldía de su ciudad, les salen enseguida la cuenta de su alcalde y la cuenta oficial de la alcaldía. Y lo mismo con la gobernación de tu localidad, donde tú vivas. Y menciones a esos alcaldes, a ese alcalde y a tu gobernador y le pidas, le exijas que cierre los centros de aborto porque son innecesarios en estos tiempos de pandemia. No son necesarios y además de eso, muchos de estos con esta telemedicina, entre comillas, con este aborto en casa, están poniendo en riesgo a las mujeres. Están poniendo en riesgo a las mujeres que están solas en sus casas y están tomando estos medicamentos. Es muy sencillo, tú entras en Twitter, colocas numeral, ciérrenlos ya, en estos momentos lo estamos haciendo para que seamos tendencia. Por favor, compartan si te llega por WhatsApp este mensaje, comparte el video que enviamos, que es un video que queremos que vean todos porque ahí estamos dando datos de los efectos graves del misoprostol y estamos mostrando y desenmascarando el dinero que, por ejemplo, reciben de manera indirecta, pero reciben del Estado, entidades como Profamilia y que sabemos que además reciben también de organizaciones privadas. Entre 2008 y 2016, Profamilia recibió más de 16 millones de dólares de una sola organización que se llama IPPF, International Planned Parenthood Federation, en los Estados Unidos. Es un mundo de dinero y lo reciben, obviamente uno sabe, y es evidente que todo este dinero que reciben, aquí es donde se da uno cuenta que les están exigiendo cuotas, que lo están haciendo porque evidentemente, por eso están haciendo abortos ahora. O sea, todo ese dinero uno se da cuenta aquí que si están haciendo abortos habiendo dejado todo lo demás, aquí hay algo esencial de lo que para lo que está destinado probablemente este dinero y es seguir practicando abortos, porque sabemos que el año pasado Profamilia realizó ellos solos más de 25.000 abortos, nada más el año pasado. Y si tú haces una comparación, hace 3 años en toda Colombia no se hacían 20.000 abortos. Hace 3 años, en el 2019, en Colombia más o menos, sí, como entre 2019 y 2018, en Colombia se hacían entre 10.000 y 13.000 abortos por año. Por familia, nada más el año pasado hizo 23.000. O sea, hizo casi el doble, más del doble de los abortos que se hacen en toda Colombia. Cuando nosotros vemos esto,
Tenemos que darnos cuenta que tenemos la obligación de defender nuestras casas, de defender la vida que está siendo atacada, que está siendo puesta en peligro. Y por eso yo los invito a que ahora mismo donde están, que si tienes tu celular, te metas a Twitter y colocas numeral, ciérrenlos ya, exigiéndole a los alcaldes y a los gobernadores que cierren estos centros de aborto. Esta es la forma como la que nosotros podemos hacernos valer y defender nuestra fe. Les pido que en estos momentos lo hagamos, que nos va a ayudar muchísimo a defender y para que seamos tendencia, y así muchos políticos van a ver esto y van a, si somos muchísimos, si somos una masa, van a empezar a tomar decisiones. Si somos muchos, si somos pocos, no va a ser, pues, no va a ser tan fácil. Quisiera leerles eh, algo que está en el numeral 105 de la encíclica Evangelium Vitae, que dice el Papa Juan Pablo II, que me parece, San Juan Pablo II dice, que me parece muy interesante, como para ir resumiendo todo esto que estamos hablando aquí. Dice él: María, la Santísima Virgen, es la palabra viva de consuelo para la Iglesia en su lucha contra la muerte. Digamos eso, María es la palabra viva de consuelo para la Iglesia en su lucha contra la muerte. Mostrándonos a su Hijo, nos asegura que las fuerzas de la muerte han sido ya derrotadas en él. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida triunfante se levanta, como escuchamos en la vida G. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida triunfante se levanta. Dice Juan Pablo II, el Cordero inmolado vive con las señales de la pasión en el esplendor de la resurrección. Solo Él domina todos los acontecimientos de la historia, desata sus sellos y afirma en el tiempo y más allá del tiempo el poder de la vida sobre la muerte. En la nueva Jerusalén, es decir, en el mundo nuevo, hacia el que tiende la historia de los hombres, no habrá ya muerte, ni habrá llanto, ni gritos, ni fatigas, porque el mundo viejo habrá pasado, lo que les decía. Y mientras como pueblo peregrino, pueblo de la vida y para la vida, caminamos confiados hacia un cielo nuevo y una tierra nueva, dirijamos nuestra mirada a aquella que es para nosotros señal de esperanza cierta y de consuelo. Parece muy hermoso esto porque nos está hablando de cómo la Santísima Virgen María es la señal que está en el cielo y debe ser esa señal que nosotros debemos levantar en alto para mostrar la gloria y la belleza